Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, ya lo están viendo aquí en la pantalla, es el doctor Gio Silva, que es rehabilitador bucal, es especialista en diseño de sonrisa y él se encuentra en Ciudad de México y también lo vas a encontrar en Instagram como dr.giosilva. ¿Cómo estás, doctor? Emocionado y muy cansado de estar aquí. Sí, estábamos platicando que acabas de llegar de viaje, ¿verdad? Sí, me fui de viaje de 20 días, entonces ya andamos aquí con toda la pila, recargados, ya con ganas de retomar todo. O sea, yo estaba ya emocionado de regresar y trabajar y sí, de amar la ciudad. Entonces, muy Sí. contento. ¿Pero no sientes que necesitas vacaciones de las vacaciones? Pues sí, de hecho, fíjate que los primeros, o sea, llegué el miércoles, o sea, hace 2 días, y mi equipo de trabajo me visitó pacientes hasta las 5 de la tarde. Entonces, la verdad es que todas las mañanas y tardes está como que descansando. Entonces, la verdad ha estado muy cómodo. Súper bien. Ya teníamos platicando de esta entrevista desde hace, yo creo que el año pasado. Qué padre Sí, que ya sí. estés aquí. Para los que no te conozcan, platícanos un poquito de ti. ¿Sobre qué tema? ¿Tema personal o profesional? Personal, profesional, lo que nos quieras compartir de ti. Pues mira, pues obviamente soy odontólogo, me encanta la parte estética, me gusta muchísimo la parte del sector anterior, hacer carillas dentales de porcelana, hacer la planeación, las preparaciones, las técnicas. Me encanta ver a la gente que sí creo que le damos una segunda oportunidad a la gente de que sí sepa sonreír, sí le gusta sonreír, pero aparte de eso también me gusta muchísimo, por ejemplo, el fútbol, me encanta, o sea, soy apasionado del fútbol, soy apasionado a leer, a viajar, a conocer cosas nuevas. Me encanta siempre, como cada fin de semana, ir a pues, un restaurante bonito o algo que yo pueda como disfrutar. Me encanta mucho, pues, tener muchos amigos. Creo que me faltan dedos para contar amigos que sí tengo de verdad, amigos y amigas. Em, ¿Qué más Me encanta la parte del desarrollo humano. O sea, soy fanático de tomar cursos de desarrollo humano o leer algo sobre referente a eso, a la parte espiritual, energética. Creo que al final del día requerimos como ser un complemento de cada área de tu vida, ¿no? A nivel personal, profesional, económico, espiritual, familiar, pareja, actividades recreativas, o sea, como que es todo un engrane y creo que es fundamental cada una de ellas, ¿sabes? Entonces procuro como dedicarle cierto tiempo como a cada área, entonces ahí vamos, poco a poquito, pero en reseñas creo que me gusta como toda esa parte mía. Ok, que como odontólogo es difícil en veces tener un equilibrio, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que, o sea, cuando daba clases en una universidad, justo le decía a los chicos como que desafortunadamente los 3 años después de que acabas la carrera, solamente el 30% de la comunidad que se gradúa sigue ejerciendo porque nos desesperamos. Porque estás de acuerdo que al final, pues al principio no tenemos pacientes, o sea, por más que queramos, pues nadie te conoce tu familia, que te malpaga, si es que te paga, y alguno que otro amigo, y de aquí que te vas haciendo como que de pacientes, pues lleva un tiempo, ¿no? Aunado que si tú no tienes redes sociales o eres una persona introvertida y no expones tus casos o no te atreves a hacer algún contenido de valor, información, pues es más complicado, ¿no? Entonces, justo creo que al principio, como todo, bueno, no como todo, pero creo que a muchos, y me incluyo, fue un poquito como tedioso, pero creo que la clave está siempre en la actitud, o sea, dependiendo de cómo lo tomes, al final del día, creo que el que te permitas entender que esto es un ciclo y que como todo negocio puede estar arriba o puede estar abajo y va a ser así. O sea, no porque yo ya tenga 15 años casi ya de formación, sino que estoy acá, sino puede ser que estoy aquí y luego al mañana puede estar más abajo o tener temporada, ¿sabes? Y creo que lo fundamental es que el odontólogo sepa que todo odontólogo, dependiendo de su contexto, su zona y su ubicación, tenemos altas y bajas y que justo los primeros 3 años es de prueba y error. Entonces, la base es que puedas conocer tu mercado y a través de eso puedas identificar cómo puedes contribuirle a tu cliente, dependiendo de tu zona, ¿no? Ok. ¿En qué parte, doctor, está tu consultorio de la Ciudad de México? Estoy en la colonia Roma, en la Ciudad de México. La Roma. Hoy últimamente he entrevistado muchos dentistas. Hay muchos dentistas en la Roma. Sí, mira, somos una población de casi 500,000 personas y te puedo decir que en 5 kilómetros somos más de 4,000 dentistas. Sí, es una zona de muchos dentistas. Sí, ¿Y qué fue lo que te llevó a elegir esta especialidad de rehabilitador bucal? pues mira,
para empezar, o sea, yo sé que soy fanático de la prótesis y entonces desde muy chiquito, bueno, desde que tenía 15 años yo entré a estudiar la carrera de técnico dental y de asistente dental. Entonces, desde los 15 años yo ya estaba o en consultorios o en laboratorios y entonces siempre me gustó como esta parte manual y artesanal, ¿sabes? Y desde la formación profesional en la universidad, pues siempre fui encaminado a realmente ver por la parte protésica. Entonces siempre he sido como muy partidario de estudiar ese tipo de cosas y ya obviamente conforme fui creciendo y fui avanzando en mi formación profesional, me di cuenta que lo que más me encantaba siempre ha sido la prótesis. Después de ahí tomé algunos diplomados en estética y fue cuando realmente me di cuenta que lo que sí me apasiona es esto, es hacer preparaciones, planeaciones, guías, diseños. Entonces, y detrás de eso, pues lo que más sí me gusta es que la gente pues se vaya satisfecha con mi trabajo, ¿no? Entonces fue así. Por eso nos traes un tema que seguramente haces día a día, que son las carillas dentales, ¿no? Sí, ahorita digo, la práctica va a ser encaminada a que la gente sepa un poquito sobre cómo identificar un paciente que sí es candidato para carillas y que puedas elegir el tipo de carilla, ¿no? Depende del material que tu paciente requiera. Es bien curioso porque a veces el odontólogo quiere sugerir algo que el dentista quiere, más no lo que el paciente necesita. Entonces es fundamental que sepamos cuándo sí, cuándo no, de elegir qué tipo de carilla. También por otro lado vamos a hablar un poquito sobre preparaciones, sobre tipos de cementación, protocolos, adhesión. Es una charla que la verdad es que me lleva más de una hora, pero voy a procurar hacerlo más complejo porque yo hablo y me explayo y me apasiona y tengo, o sea, como que trato de hablar, ¿sabes? Y me gusta. Entonces, voy a buscar la forma de hacerlo simple y sencillo, pero creo que te va a llevar de valor el que entiendas análisis facial, análisis bucal y pues a través de ello puedas identificar pues muchos conceptos, ¿no? Sí, va a estar buenísimo esta plática para que todos se queden aquí con el ¿Tú ya has doctor. hecho, tú ya has hecho algo estético en sector anterior? Sí, carillas de resina, pero como que no es, siento que me voy más a posterior y casos muy complicados, pues sí los mando como mejor con la rehabilitadora. Es Pero como- sí me he aventado a hacer ajá, carillas de resina, cosas más sencillas, casitos más sencillos. Pero sí, realmente como que eso se lo dejo a los rehabilitadores, pero también los odontólogos podemos entrarle, ¿verdad? Yo, o sea, es que la verdad yo no estoy peleado, yo contra, yo sí creo que al final si tú eliges un área y le estudias y te preparas y te capacitas y lees y practicas mucho en tus modelos y en tus preparaciones, ¿por qué no realmente estar, o sea, comprometerte con un paciente, ¿sabes? Comprometerte, no es arriesgarte, es comprometerte. Entonces, la verdad es que yo cuando doy, o sea, yo doy, gracias a Dios, doy muchos cursos para odontólogos generales y honestamente hay mucha gente muy capaz, muy buena, que la neta, pues no veo por qué no lo hagan, ¿sabes? Si son buenos, son capaces, saben sus límites y aparte lo hacen constantemente y se actualizan, ¿por qué no elegir hacerlo, ¿sabes? Sí, 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 creo que sí tenemos que tener ese conocimiento y saber qué casos a lo mejor podemos entrarle y qué casos ya son como muy complicados o la oclusión es un caos o ya viendo otros casos, ¿no? Y repito, o sea, al final, del día, si tú quieres elegir ser un odontólogo de valor, pues ten en cuenta que tienes que estudiar. O sea, tienes que actualizarte, prepararte. No porque tengas una especialidad ya eres bueno, tienes conciencia, tienes conocimiento, que yo creo que sí, pero al final hay mucha gente que es súper buena y créeme lo que, o sea, hay evidencia de muchos doctores que yo digo, rey, o sea, eres 10 veces mejor que este cuate. Entonces no tienes por qué, o no tenemos por qué decirle no a algo que al final del día creo que lo hacemos con conciencia, ¿sabes? Sí, claro. Va a estar buenísima esta plática para que todos se queden y van a aprender mucho del doctor Gio. Así es. Pues vamos a darle. A ver, chicos, vamos a hablar un poquito sobre esto. Me gusta muchísimo siempre hablar como de esta diapositiva porque soy un fanático del desarrollo humano y entiendo que al final del día todos queremos ver lo clínico para entender que al final, antes de ser buen dentista, hay que ser buen ser humano, ¿no? Y identificar que el tiempo es importante porque eres alguien que vale la pena que la gente invierta el tiempo en ti y tú en ti, en tu desarrollo personal, para que puedas realmente crecer, ¿no? Y dos, el dinero sé que es importante porque al final ya con eso solventamos muchas cosas de la vida y saber que el dinero es un valor
que tú le vas a dar la importancia sabiendo de tu valía, ¿sabes? La gente que se siente no merecedora o no suficiente tiene una creencia a lo mejor limitante de saber que no merezco o no soy suficiente para esto. Entonces, creo que el tiempo y el dinero son importantes para la suficiencia y para la validación en el tema de merecimiento, ¿sale? Y en consecuencia, pues todo va rodeado a través de tu energía. Hay gente que tiene energía ordinaria, hay gente que tiene energía extraordinaria, ¿no? Y definimos que la gente extraordinaria es aquella persona que siempre está dispuesta a dar algo más, ¿sabes? A comprometerse con algo más. Y la gente que al final del día, pues, va por la vida constantemente creyendo que la vida es así porque así le tocó, es gente que se siente que de cierta manera cree que no es suficiente o cree que no es valiosa y entonces se victimiza ante las circunstancias y por consecuencia, pues, valida su creencia de víctimas ante todo y con todos, ¿no? Y la gente que es súper extraordinaria, pues gente que está constantemente buscando la forma de ver, salir de su zona de confort, que eso significa éxito. El éxito significa exit, que significa salir de tu zona, ¿va? Entonces, considero que la gente que está dispuesta a invertirle tiempo a prepararse, capacitarse, a lo mejor escuchar esta plática, pues tenga las ganas de que en sus tiempos muertos, pues esté dispuesto a invertirle a su calidad de vida personal y profesional, ¿va? En ese sentido, entonces, vamos a empezar. Súper. La plática habla sobre la planeación hasta la cementación, entonces justo pues lo que yo siempre pienso es que la primera consulta es importante porque justo debes de entender y valorar pues muchos criterios, ¿no? Y creo que mucha gente lo hacemos o lo hacen de forma hoy en día a lo mejor inconsciente, pero que es importante que el paciente lo conozca, ¿sabes? O sea, hacer básicamente pues un diagnóstico periodontal, ortodóntico, oclusal, radiográfico, fotográfico, clínico, y que de cierta manera con base a todos esos elementos, pues tú puedas entender si tu paciente es candidato, si tu paciente tiene ahora sí que tiene las posibilidades de salud para que podamos valorar si es un paciente adecuado para la parte estética, ¿va? De ahí en fuera, pues obviamente definimos si el paciente es candidato, si es favorable o no favorable, y entonces definirle, pues, cuándo sí, cuándo no, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues definimos que el paciente, pues yo en mi primera consulta, pues voy a agarrar y le voy a hacer todo un estudio, o sea, estudios, para que entonces yo en la siguiente consulta le pueda mostrar un render físico llamado maqueta en cero diagnóstico, o la segunda, un diseño digital 2D o 3D, para que pueda el paciente, pues, ver si le conviene realmente la parte estética, ¿cierto? En ese sentido, pues aquí comparto la planeación en la cual, en el tema de la planeación, me interesa muchísimo que la gente sepa que hay muchas formas de poder tratar a un paciente. Si hay casos, porque sí los hay, donde a lo mejor en dos citas, pues puedes tú entregarle un diseño, porque sí existen esos casos, son muy poquitos, son muy específicos, pero sí se puede. Pero el paciente normalmente lo definimos en 6 citas. En la primera consulta hacemos toda la parte de la planeación, ¿vale? Estudiamos el caso, modelos de estudio, fotografías, radiografías, montaje del articulador, del arco facial, etcétera, ¿cierto? Y posteriormente, entonces, en la segunda consulta, ya que el paciente, pues, vio todo lo que hicimos en nuestra consulta de valor la primera vez, entregamos un proyecto de sonrisa, en el cual tiene que ver con diseño digital encerado, y si el paciente es candidato, pues, hacerle una prueba, ¿no? Un prototipo llamado mock-up, ¿va? En esa postura, el paciente a veces nos damos cuenta que el paciente a lo mejor lo que requiere es un corte de encía. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía, es el tiempo de recuperación, una gingivectomía, una gingivoplastía, una osteotomía, un alargamiento de corona. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía, es el tiempo, ¿vale? 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas o 12 semanas. ¿Estamos? Posteriormente a ello, entonces, en la cuarta cita, ya que el paciente tiene una armonización gingival idónea, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer una preparación para carillas. Y en la preparación para carillas, básicamente, el paciente tiene que identificar o tiene que saber que va a haber una preparación. Y el odontólogo tiene que tener la capacidad para definir qué tipo de preparación. Si es una preparación de minimización guiada, o una preparación selectiva, o una preparación solo con discos sofles, o una preparación invasiva o sin desgaste, ¿cierto? Entonces, hay que identificar cuándo sí, cuándo no preparar y cómo preparar. ¿Estamos? De ahí en fuera, pues obviamente si tengo escáner, pues voy a escanear, y si no, pues voy a tomar impresiones con cierto tipo de impresiones o materiales, y voy a colocar un prototipo llamado provisional, que es con resina bisacrílica. Esperamos el tiempo correspondiente para que el laboratorio nos entregue las jerillas, cementamos y después hacemos
ajuste, fotografías y entrega una guarda para poder proteger las carillas, ¿cierto? Este es un paciente idóneo, es un paciente candidato, es un paciente que es clase uno, un paciente que es joven, un paciente que no tiene malos hábitos higiénicos, un paciente que es sano, entonces, de cierta manera es candidato para hacerse carillas dentales. Tiene un overbite y un overjet de 2 milímetros por 2 milímetros, entonces, básicamente, pues, es un paciente que es idóneo, ¿cierto? De ahí en fuera, pues entonces hay que entender que las carillas dentales son laminillas, son laminillas delgadas con su propósito por donde poder modificar en tamaño, forma y color y en ocasiones ciertas angulaciones de ciertos dientes. ¿Estamos? Para que obviamente pues las carillas se vean estéticamente visibles. De ahí en fuera, pues entonces, como hace rato lo mencioné, pues hay que tener una correcta historia clínica para que pues, el paciente sepa que estamos en un consultorio formal y que y que el consultorio pues tiene una parte legal que lo respalda el dentista, ¿cierto? Y por eso mismo el paciente tiene que firmar y llenar una historia clínica completa. Tiene que tener historia clínica completa, odontograma, odontomagnum, tiene que tener pues obviamente el contrato de adhesión, el aviso de privacidad, tiene que tener las notas de evolución, o sea, es una correcta historia clínica, ¿vale? Obviamente, pues fotografía, radiografías, modelos y montaje, lo que habíamos dicho, ¿no? De ahí en fuera, pues basado en esa fotografía, lo que yo voy a hacer es que voy a realmente a medir y voy a empezar a ver esas líneas de referencia para que básicamente yo haga un análisis facial, para que básicamente yo pueda, yo realmente vea si el paciente está simétrico o asimétrico en ciertas zonas, ¿cierto? En ese sentido, como tal, pues hago una serie de fotografías en las cuales yo voy a determinar líneas de referencia, ¿vale? Línea interorbital, interpupilar, interalar, intercomucilar, línea media, también interincisal, y basado en eso, pues yo puedo identificar si tienen parámetros correctos o están inclinados. Yo, por ejemplo, aquí me doy cuenta en esta fotografía del paciente que a lo mejor la línea intercomisural de esta paciente pues está más inclinada en el lado izquierdo que del lado derecho. Entonces digo, ah, mira, ¿sabes qué? O sea, yo de paciente, mira, quiero que veas cómo tienes una sonrisa a lo mejor inclinada, ¿no? Entonces vamos viendo o midiendo ese tipo de análisis. Igual los ojos con el borde del borde incisal, y yo puedo identificar si el paciente, pues o sea, tiene esa simetría, y si no, al paciente, pues explicarle y mostrarle, porque a veces el paciente dice, es que ve cómo me dejaste, y no, el paciente sí ya venía, pero si no le explicas, pues, ¿de qué forma, no? Pascal me menciona que lo más primordial en el primer punto es la salud gingival. Pero ya fuera, pues entender que, por ejemplo, las troneras gingivales son un factor importante porque es básicamente lo que nos va a dar la proporción. Y si tú el paciente, tú decides, ay, le vas a querías cuadradas, chicles, e invades la tronera, pues ¿qué es lo que pasa? El paciente de no tener un problema, ya le provocaste un problema, ¿cierto? Entonces yo por eso hoy en día yo digo, o sea, yo no tengo problema con que las jeringas sean blancas, o sea, eso da lo mismo, eso es algo contextual, pero la proporción y el cuidado de las papilas le corresponde al dentista. Hay veces que a lo mejor hasta el propio laboratorio hace una mala carilla, invade la tornera y el dentista dice, ay, no pasa nada, y no la ajusta o no la manda a repetir. Entonces, es importante que el odontólogo pues sepa realmente entender y respetar las troneras gingivales, las papilas. ¿Estamos? De allí en fuera, pues obviamente saber el tema de parámetros, de ejes axiales, determinar los cenit, o sea, en qué punto se encuentra cada cenit, cuánto mide cada cenit, los dientes, saber que la guía de proporción de los dientes pues es relativa, no es absoluta, entonces puedo jugar con ese tipo de dimensiones de alturas, respetando las troneras, también hay que identificar si el paciente quiere carillas hipernaturales y con hiperrealismo, quiere carillas a lo mejor mucho más como tipo Hollywood, o sea, más cuadradas. Entonces, es saber a lo mejor hasta determinar si esos ángulos interincisales básicamente pues me permitan a mí que la fase de contacto y el punto de contacto pues me pueda determinar cómo modificar esos cuadrados, ¿vale? Esos ángulos. ¿Estamos? Pero allí en fuera, pues obviamente también tratar y entender que pues la textura, la macrotextura y la microtextura son para pacientes jóvenes, no para pacientes adultos o adulto mayor, más bien. A mayor edad, pues mayor textura y mayor translucidez, ¿cierto? Entonces, porque pues todo va envejeciendo, entonces también hay que respetar esa parte, ¿estamos? Entonces hay que identificar y saber realmente valorar el análisis bucal del paciente y basado en eso, pues al paciente mostrarle qué es lo que yo le quiero presentar como estética basado en la planeación, ¿va? Aquí te comparto un caso, por ejemplo, y quiero que vean esto, miren. Quiero que entendamos cómo el paciente llegó y qué tenemos. O sea, tenemos básicamente, pues, unas carillas de resina que invaden las troneras,
tenemos básicamente pues lesiones cariosas, tenemos en los dientes ya achatados, con desgaste, o sea, eh, pues tenemos detalles que debo de modificar, tipos de CENITs, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo? Al paciente le muestro y le explico todo lo que tiene, todo lo que yo veo que hay que modificar. Los CENIT no son los mismos, hay unos CENIT cuadrados, otros triangulares, otros redondos. Entonces, ¿cómo le voy al paciente a entregar ese tipo de CENIT? Y yo debo de identificarlo. Hay veces que el odontólogo, yo veo carillas donde tienen toda la salud, bueno, más bien toda la parte de la armonización gingival, pues toda chueca, ¿no? Unos más grandes que otros, otros más chiquitos, y pues la verdad es que tristemente, pues el paciente no tiene la culpa, sino es que el odontólogo, pues, no es consciente de la armonización, ¿cierto? Y entonces yo le digo a la gente, pues al final del día, pues si le vas a invertir algo estético, pues que valga la pena, ¿no? Que hagamos un corte de encía que realmente, pues, tú cuando sonrías, pues te veas visualmente bien y no fake, no falso. Bueno, de ahí en fuera, pues en el análisis bucal, pues entendemos que mi paciente tiene pues una sonrisa gingival alta, tiene labios medianos, tiene un plano incisal del lado derecho con contacto y del lado izquierdo, perdón, del lado derecho sin contacto. Si tú puedes ver el canino, pues te das cuenta como el canino no contacta con el labio inferior, y del lado izquierdo, pues sí, sí hay un punto de contacto. Entonces ahí es identificar qué voy a hacer. ¿Voy a alargar o voy a cortar esa parte? ¿Estamos? Entonces hacemos el análisis. También determinamos los ejes axiales, los cenits, los puntos más altos de apical de cada diente, coronalmente hablando, o sea, qué tipo de eje axial voy a determinar, si es un eje axial básicamente para un tema de una carilla o un diente triangular, cuadrado, óptico rectangular. Angle como tal te menciona que básicamente también hay que saber identificar los ángulos línea, ¿no? Un ángulo línea es simple, es la unión de una pared con otra pared, ¿no? Entonces, tenemos cuatro tipos de ángulos. Tenemos un ángulo línea en cervical, uno en distal, otro en mesial y otro en el borde incisal. Y entonces, básicamente, pues sabemos que los ángulos línea, pues, en temas de mesial es en forma de C, en distal es en forma de C invertida. En el ángulo de línea por cervical va a depender muchísimo de si quieres carillas triangulares, rectangulares, ovoides, y básicamente en el ángulo de línea incisal, pues identificar si queremos una carilla que sea convexa, cóncava o recta, para que obviamente pues veamos esas partes con hipernaturalidad, ¿sale? Aquí, por ejemplo, creo que es muy importante esta diapositiva, porque esta diapositiva nos muestra realmente algo que es bien importante, el tipo de preparación. Creo que muchos odontólogos, tristemente, por a lo mejor por su falta de conciencia o de conocimiento, preparan solamente por la parte de enfrente, es decir, solamente como que encapsulan los ángulos línea y nada más la parte de enfrente preparan, pero se olvidan de la profundidad y la profundidad de la sombra, con la cual, pues, cuando el paciente sonría, pues no se vea expuesta esa querella con el diente, sino que realmente esa preparación en profundidad nos permita realmente que el técnico pues haga una correcta inserción y la querella se vea pues realmente sin esos triángulos negros feos que se ven porque tristemente el odontólogo preparó de forma incorrecta, y entonces de esa manera pues la preparación no fue idónea. Entonces, cuando yo preparo de forma correcta, yo aparte de preparar en la cara vestibular, también profundicé en interproximal y profundicé en cervical y en incisal. ¿Estamos? Cuando ya al paciente le voy a, yo cuando pero yo cuando al laboratorio le mando a pedir carillas, entonces yo tengo que identificar si quiero textura, si quiero macro textura o quiero micro textura. ¿Estamos? Entonces, como tal, pues yo voy a determinar si tengo macro textura vertical o macro textura horizontal, y cuánto tipo de macro textura quiero. ¿Estamos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. De ahí, por ejemplo, ¿Recomiendas más macrotextura entonces en jóvenes, no? a ver, sí, o sea, repito, es a mayor edad, menor textura, a menor edad, más textura. ¿Estamos? Yo, por ejemplo, lo que hago es que en mis encerados, o ya sea digital o analógico, yo siempre marco mucha textura para que el paciente, cuando le haga la prueba MOCOP o ponga a los profesionales, el paciente pueda sentir la textura y la pueda ver. Y Mm, entonces me diga si le gusta o no le gusta. ok, ¿Estamos? sí. Luego, bueno, de ahí pues obviamente hay que identificar y entender qué tipo de materiales tenemos. Tenemos varios tipos de materiales para elegir. O sea, creo que la mayoría siempre opta por el tema de disilicato de litio, feldespato, circonia o resina. Entonces,
Yo lo clasifiqué básicamente en dos parámetros en los cuales tenemos carillas de resina y carillas de cerámicas, ¿no? Entonces, si son resinosos, tenemos dos técnicas, ya sea directa o indirecta. Si es directa, pues es una resina compuesta, ya sea que sea a mano alzada, ya sea que sea, o sea, que tengas mucha habilidad, la hagas a mano alzada, sin encerado, sino tú seas una persona brillante y la hagas así, o sea, espectacular, a mano alzada, o la hagas a través de un encerado diagnóstico y entonces a través del encerado pues tú puedas hacer tu guía palatina y tú puedas hacer tu llave palatina y entonces hagamos una resina estratificada o resina inyectada o resina pues híbrida, ¿no? Que sea estratificada junto con inyectada, ¿no? Ujú. De ahí tenemos la de cerámero, que son las jerillas indirectas, que son cuando las hacemos en el modelo de estudio, ya sea que las hagas tú o las haga tu propio laboratorio. ¿Estamos? De ahí tenemos, ahora, tenemos queridas cerámicas. Tenemos, porque el cerámico, pues es como básicamente pues como que la familia, ¿estamos? Y de ahí tenemos porcelanas, tenemos disilicato de litio, feldespato o lente de contacto, tenemos silicato de litio que ya está en desuso, tenemos circonio, tenemos lucita, tenemos grafeno, entonces tenemos hoy en día muchas opciones, ¿va? El punto es entender qué tipo de calidad voy a elegir. Y para eso es importante entender que tenemos propiedades mecánicas en las cuales hay que saber, perdón, identificar eh, que los términos de las propiedades son importantes para que ese material que tú coloques no se fracture. ¿Y qué significa eso? Fíjate. Cuando yo básicamente hablo, estoy comiendo o estoy cerrando la boca, hago una tensión. O sea, aplico una tensión, una carga tensional. ¿Sí lo ves? Ujú. Esa carga tensional básicamente, ¿qué provoca? Pues obviamente que todo material que yo ponga en boca pues tenga elasticidad y tenga resistencia para que básicamente ese impacto pues cuando el paciente abre y cierra no se deformen o no se fracturen. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, todo material dental que yo ponga en boca tiene que tener tenacidad, elasticidad, para que ese trabajo tenga longevidad. ¿Estamos? El problema cuál es cuando el paciente, perdón, el odontólogo pone una restauración, ya sea cerámica o resinosa, y no pule la preparación. No, pero no pule, la carilla o la corona o la incrustación y entonces así lo deja. ¿Y qué provoca eso? Que tristemente todo material dental que está rayado, el que tú quieras, eso va a provocar una deformación. Hay una fatiga, un escurrimiento y eso provoca una fractura porque obviamente pues hubo algo que rayó el material. ¿Vamos bien? Por eso es mismo que sepamos identificar ese módulo de Young o elasticidad o ese módulo, o sea, de resistencia, que son Vickers, ¿sale? Eso es número de fuerza, ¿estamos? Que yo pueda identificar cuántos newtons tiene mi fuerza de mi paciente para que obviamente pues tenga ese trabajo, esa quería que yo voy a poner tenga la misma tenacidad y fuerza, ¿estamos? Como estamos en la parte del sector anterior, estamos en la parte de vestibular, casi siempre nuestras preparaciones van a ser en esmalte. Entonces, pues todo material dental que yo vaya a colocar en boca, pues tiene que tener ciertas propiedades que vayan encaminados a básicamente la similitud del esmalte. ¿Vamos bien? Ahora, fíjate, tenemos básicamente tres tipos de materiales. Tenemos feldespáticos, tenemos disilicato y tenemos circonio. ¿Estamos? Es importante que entendamos que la feldespática o la lente de contacto, o sea, es algo bien padre, bien estético que amamos, porque son las carillas más hipernaturales y estéticas en odontología. Pero ¿qué pasa? Si el paciente tiene bruxismo o es un paciente que tiene problemas oclusales, estrés, no sé, o un problema similar, o tiene una mala oclusión, o malos hábitos, perdón, va a romper esas carillas porque va a aplicar una palanca. Como tiene poco contenido de cristal, en consecuencia tiene poca exigencia mecánica. Entonces, son pacientes muy específicos los que requieren carillas de lente de contacto. ¿Estamos? A diferencia de la de silicato, pues este tipo de material hoy en día tiene mucho alto contenido de mineral y por consecuencia, obviamente, pues tiene mayor resistencia a la flexión. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día, en odontología, el IMAX, el disilicato de litio, ya tiene tanta evolución que hoy tenemos querillas de IMAX translúcidas y tenemos querillas, fíjate, tenemos querillas prensadas.
estratificadas de IMAX, tenemos carillas inyectadas, tenemos carillas impresas, fresadas. Pues hoy en día tenemos un montón de opciones de disilicatos con las cuales, pues dependiendo de lo que tú quieras al técnico dental, pues te lo va a hacer. Si tú quieres mayor longevidad, pues a las inyectadas. Si tú quieres mayor, a lo mejor, translucidez, pues entonces a las a lo mejor fresadas o alas a lo mejor estratificadas, ¿no? Entonces, yo que te sugiero que pues veas con qué tipo de laboratorio te conviene a ti trabajar para que tú definas básicamente ¿cómo decirlo? Pues el trabajo que tú quieres mostrar en tus pacientes, ¿no? Yo, por ejemplo, soy fan de las carillas estratificadas y para eso requiero que mi dentista sea un artesano en lo que hace. ¿Vamos bien? Pero a lo mejor quiero algo más rápido, pues entonces lo mando a hacer fresado o inyectado. Entonces, solo quiero que entendamos que hay muchos tipos de carillas, muchos tipos de materiales, perdón, y que debo de saber realmente identificar, dependiendo del paciente, que sí y que no. ¿Va? También tenemos circonia. La circonia básicamente hoy en día la que realmente vale la pena para odontología estética son circonias de quinta o sexta generación, son circonias ZR, ¿vale? Entonces, eso es lo que tú debes de pedir al laboratorio para que te pueda entregar carillas translúcidas de circonia y muy de alta estética, ¿va? Antes decíamos que las carillas de circonia eran opacas porque al final no deja de ser un metal. Pero hoy en día, repito, la odontología ha evolucionado cañón, que la neta es que podemos aceptar carillas de quinta o de sexta generación que son súper translúcidas y son súper estéticas y resistentes y valen la pena y tienen longevidad, estabilidad, resistencia. O sea, también hay que saber colocar las carillas y adherirlas, pero bueno. Básicamente ahora, fíjate, tenemos también consideraciones clínicas. Entonces yo le digo a la gente, ¿influye la edad? Claro que influye la edad. Un número uno, yo por temas personales, yo creo que los pacientes menores de 25 años no tienen por qué ponerse carillas. Ese es mi juicio personal, es ética. Para mí, 25, para 25. mí, sí, Mm, para mí. O sea, y no estoy diciendo que sea malo, solamente yo creo que el paciente, pues, creo que de menor edad, pues tiene que trabajar más temas de ponerse brackets, ortodoncia, a lo mejor aceptar sus dientes o su salud gingival, su salud bucal, su sonrisa, y si algo ya no le gusta, pues ya considerarlo, pero pues a mayor edad. ¿Estamos? Eso es un tema personal. mm. Pero bueno, pues hay gente que también se lo puede dar a los 22 años y pues está bien, o sea, solo yo, es un tema que para mí es un criterio ético, mío, es mío, no de los demás, solo es mío. Si te llega Ahora una sí, paciente de 18, no. yo no lo hago, yo le hago limpieza, un blanqueamiento, la mando a terapia. Mm, O sea, no es mala onda, pero justo el que tú prepares los dientes a menor edad, honestamente creo que hay otras alternativas. A lo mejor le hago carillas de resina. ujú. O sea, creo que hay otras opciones antes de pensar en hacerle una preparación, ¿sabes? Sí. Ese es mi concepto. Por la Lo- conservación del diente, me imagino, por... sí, la preservación, la edad, o sea, repito, pues tiene 18 años, 20 años. Sí. Hay más alternativas que creo que pueden valer la pena para esos pacientes. Ujú. Sabiendo manejar el material correcto en tus manos es importante. O sea, yo conozco doctores brillantes que hacen carillas de resina hermosas, que yo digo, qué bueno, o sea, qué padre. Sí. No, no preparaste, no invadiste. Si tú ya vas a hacer una carilla de cerámica, pues aprende a preparar para que tu preparación sea de mínima invasión y no sea, pues, un súper desgaste, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Luego, fíjate, sexto, dice la teoría que los hombres eh, tendemos a tener dientes cuadrados o rectangulares y las mujeres ovoides o triangulares. Es un parámetro relativo que dice la teoría que así se debe de clasificar, dice la teoría. Luego tenemos la raza. No es lo mismo, con todo respeto, mi color de piel, que yo soy morenito, soy cafecito, a tu color de piel, que tú eres de tez blanca. Entonces, básicamente, pues si a mí me pones carillas BL1 con mi color de piel va a ser un contraste muy marcado. Y a lo mejor contigo, si te pongo carillas Bleach BL1, a lo mejor a ti se te ven padrísimas. Mm, Es la variante, entonces
también influye muchísimo el color de piel, ¿sale? Hay que entenderlo. Luego tenemos zona geográfica. No es lo mismo pacientes de Centroamérica o de Sudamérica, que a lo mejor una venezolana o una colombiana, que para ellas, a lo mejor o para ellos, lo blanco, blanco, es estético. ¿Sí lo ves? Sí. Hay diferencia a lo mejor que de otros. O a lo mejor hay pacientes aquí en la Ciudad de México que quizá, no sé, la gente no sé, de Chalco, de Nesa, para ellos el parámetro estético es diferente que a lo mejor que para el de Polanco, porque es contextual. Por eso decía que la parte del color, a mí eso no me importa, porque honestamente eso lo elige el paciente. Yo lo que voy a elegir es el parámetro y el diámetro de las carillas. ¿Sí lo ves? Esa es la diferencia. Luego tenemos la economía. Pues hay gente que tiene la posibilidad para a lo mejor ponerse carillas hoy en día de resina o inyectadas. Y a lo mejor en 5 años se pone a lo mejor las de cerámica. Mm. O a lo mejor tiene la posibilidad a lo mejor de invertir a lo mejor en 2 carillas, 4 carillas, 6 carillas. Y obviamente pues yo debo de saber si mi paciente puede y quiere y tiene la solvencia. ¿Sí lo ves? Luego tenemos la parte de la oclusión. Pues pacientes clase 3 pues yo diría, por obviedad, no les pones carillas. O sea, hay gente, luego viene la parte del paciente idóneo, ¿no? O sea, corto lo vamos a ver, pero es como, o sea, un paciente con ya súper desgastes, con ya cazuelas en las muelas, pues no es un paciente candidato para carillas, porque ya perdió dimensión vertical, te la va a romper. Hay pacientes que a lo mejor tienen problemas oclusales y a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Te puedo poner carillas, pero también serás un paciente para rehabilitación completa y que vas a volver a invertir por a lo mejor no haberle dedicado tiempo y dinero a lo demás. Luego tenemos la parte del motivo, ¿no? A lo mejor mi paciente venía por un sellador y se fue con carillas. Y es donde yo digo, oye, pues o sea, ¿qué hicimos, no? O sea, honestamente, pues, eh, ¿qué es lo que el paciente necesitaba y qué es lo que el dentista necesitaba? Porque a veces que dice la gente, no, el odontólogo dice, no, pues es que, güey, viene la renta. Viene el concierto de Shakira y hay que meterle lana. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ven por su necesidad en lugar de la del paciente. Ve la distinción. Entonces, eso es importante. Fíjate, quiero mostrarles un videito de cómo se ven las carillas de lente de contacto. ¿Qué grosor son? Son de punto 3. Son Entonces, muy fíjate, bonitas. punto 3, punto 2 me parece. Pero quiero que veas esto, mira. La carilla tiene un color, ¿sí lo viste? Sí. El modelo tiene un color. Mm. Le pongo o sea, un líquido, agua, y quiero que veas cómo se mimetizó el color de la carilla con el color del modelo. Sí. Entonces, fíjate, en pacientes de lente de contacto influyen muchos factores, porque yo puedo a lo mejor mandar a pedir carillas de lente de contacto felespáticas BL1 y a lo mejor el sustrato del diente es hiperamarillo y a lo mejor ese BL1 va a bajar muchísimo su color y está bien, porque se va a mimetizar con el color y está bien cuando el paciente y el dentista sabe hacerlo, sabe elegir el color y dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a poner un color hiper elegante, hiper bonito, pero sí blanco, pero hiper natural, bueno, hiper elegante, y a lo mejor se mimetiza con el propio color del propio diente, como este caso. Y entonces, estas carillas que eran BL1 bajaron a un BL3. ¿Ves la diferencia? A lo Sí. mejor el paciente dice, ¿sabes qué? No, yo quiero carillas hiper blancas
Bueno, entonces a lo mejor ahí influye, aparte de las carillas BL1, también importa que le haga un blanqueamiento al paciente. También importa que le coloque al paciente también el color del cemento. Sabes que a lo mejor el paciente requiere un color de cemento bleach, o sea, light más o hiper blanco, porque el paciente quiere carillas blancas. ¿Vas viendo la distinción? Luego, mira, tenemos pacientes Mm, con ese tipo de casos que a lo mejor son carillas de IMAX, de disilicato de litio, pero es un caso de rehabilitación completa. sí, Es el bruxismo que tiene mi paciente. Y entonces yo digo, es que este paciente pues no es candidato para solo hacerse carillas porque me la va a romper. Entonces yo le digo a los dentistas, hay que saber incluso vender este tipo de tratamientos. Y no por venderlo, sino porque el paciente necesita una rehabilitación. Y ahí jugamos, por ejemplo, con la resistencia y las cargas tensionales. Entonces yo digo, ¿sabes qué? A este paciente le puse a lo mejor 28 dientes de IMAX. O le pongo 28 dientes de circonia. O le pongo a lo mejor 28 dientes de resina. Y está bien, porque voy a compensar las cargas del propio material. El problema es cuando el dentista al paciente no le explica. Y a lo mejor al paciente yo le digo, ¿sabes qué? Es que este paciente era importante que le pusiéramos sí de IMAX en todo, pero a lo mejor el paciente tiene la posibilidad para ponerse nada más arriba. Y abajo nada más ponerse a lo mejor topes oclusales de resina. Oye, Gio, pero es que eso está mal. Pues sí, ¿no? Si el paciente le explicas, oye, paciente, abajo te voy a poner topes oclusales, tabletops de resina, te van a durar, en lugar de que te duren 10 años, te van a durar 2 años. Tienes 2 años para invertirle y para juntar ese dinerito para que te ponga abajo ahora tus tabletops de porcelana. Ah, ok, doctor, gracias. Podemos ir compensando, si lo ves, es ir jugar con los materiales. Mira. Otro ejemplo de disilicato de litio, mira, un cambio de carillas de porcelana por cambio de carillas de porcelana, el antes y el después. Entonces, igual jugamos con el color, con la forma, la textura, el tamaño. Ve, mira, carillas de circonia. Este paciente, por ejemplo, pues tristemente, era un paciente que yo estoy seguro que cuando le pusimos carillas de circonia no tenía diastema. No tenía esos problemas de desgaste de afracciones o sí, en los bordes cervicales. ¿Qué fue lo que pasó para que el propio material provocara esto? No por el material, sino porque el paciente no tuvo el diagnóstico correcto. Uno, el paciente a lo mejor tenía un problema de fremito, es decir, que básicamente el paciente al chocar, chocaba el borde inicial inferior con el borde palatino del superior. Y entonces, pues no había ese overbite y ese overjet. Y entonces, ¿qué hiciste? No abriste el abanico. ¿Sí lo ves? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay que diagnosticar, porque lo que provocan es esto, que el paciente le pone circonias, hay un desacople de los dientes, provocas un diastema y provocas afracciones. ¿Y qué pasó? Era un paciente que lo que requería era otro tipo de material y que tú, porque aparte no ajustaste la oclusión, ¿qué provocaste? Este tipo de problemas. ¿Ya lo viste? Entonces hacemos una diferencia. ¿Vamos viendo? qué Pues yo, bueno. ¿qué hice? Yo dije, ¿sabes qué? Pues hacemos cambio de carillas, pues sí, pero lo pondré por un material y por una buena oclusión diferente, Ay, ¿qué material le cambiaste? La circonia, ¿por qué? por disilicato. Mm, Y quiero que veamos, es un color blanco, pero es un color blanco adecuado para el color de piel del paciente, tamaño, forma, dimensiones. Mira, pasamos de carillas cuadradas, más bien rectangulares, perdón, mira, a triangulares. ¿Sí lo ves? voy a ¿Ves estar. cómo vemos el cenit? Sí. Es diferente, o sea, es entender y hacer un análisis facial para esto. Tenemos tipos de sonrisas, o sea, pero tipos de dientes, aquí los vemos, las plantillas, o sea, y básicamente pues vamos viendo pues el tipo de carilla para tipo del paciente y pues obviamente mostramos proporciones y opciones al paciente. Eh, yo lo que siempre le digo a la gente es,
busquemos también para saber mandar, saber hacer. Y no te digo que tú seas un experto en todo, pero que por lo menos tengas la información consciente para que puedas decir al técnico, pues, cómo quieres tú básicamente, pues, ese diente, ese encerado, ese prototipo, ¿cierto? Entonces, dentro de mis diplomados o dentro de mis cursos, ¿estoy hablando? Sí, sí, te Perdón, creo que no. escucho perfecto. Ujú. Pero bueno, lo que decía es que dentro de mis diplomados o de mis cursos, justo hacemos mención de la anatomía del propio diente, ¿cierto? Lo hablábamos. Macrotextura, microtextura, hablábamos básicamente del eje axial, de los ángulos línea. O sea, me explico entonces, yo lo que digo es, pues, sepamos dirigir el caso. Luego, mira, quiero que veas, ya hacemos ya vimos, tiene bruxismo, radiografías, sabes que aquí este paciente, pues no solo es para querillas, es un paciente para rehabilitación. Aquí no nos tardamos 2 semanas o dos o un mes y medio, nos tardamos a lo mejor 8 meses, 9 meses, porque hay que hacerle pues una tomografía, guarda de desprogramación, o sea, 3, 6 meses con la guarda de desprogramación, después provisionalizar y después hacer las preparaciones. O sea, es un caso diferente, mira. Pero hacemos un diseño digital para que el paciente pues, se motive, ¿no? Pues mira, aquí está un diseño sencillo en 2D, nada del otro mundo. Y mira, y pasamos de esto a esto. Wow. Mm. O sea, pero hicimos tabletops, Bonley, carillas, o sea, hicimos una compensación de lo que perdió oclusalmente, de la dimensión vertical. Hace rato decía que la prueba MOCOP, ¿qué es la prueba MOCOP? La prueba MOCOP es una prueba de prototipo para que el paciente pues se pueda emocionar, sirva de venta, pueda verse antes de una preparación, antes de colocarle carillas y que el paciente pues podamos pues vender el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues tengo un buen encerado diagnóstico, saco una llave, una guía, se llama llave de prototipo, tengo una muy correcta resina base acrílica, entonces, pues entiendo que tengo propiedades de la resina base acrílica, o sea, entonces, como tal, pues ya elegí, ya elegí el tipo de resina que voy a comprar, ya sea de 3M, ya sea de DMG, ya sea de Boco, ya sea de Boclar, o sea, ¿cuál es de Nicton, o sea, hay muchos tipos de resinas acrílicas. Yo digo, con la que te sientas cómodo. Yo amo dos, tres, que son las que uso, ¿me explico? Pero es con la que tú te sientes cómodo. Y entonces, ¿qué hago yo? Mira, quiero que vean este caso, miren. Paciente, vean, dientes vírgenes, no he hecho nada, voy a hacer una venta y entonces voy a mostrar un prototipo, un proyecto. Tengo la llave, tengo la resina, la pongo en la llave, la coloco en boca, quito excedentes, 3 minutos después. Digo, ahí también coloqué abajo, pero bueno, ya no quise meterle más al video, pero, o sea, lo que hicimos fue mostrar al paciente que lo que requería ella era, pues, una rehabilitación completa por su pérdida de dimensión. Pero fíjate, se ve bien padre, ¿no? O sea, veamos el cambio radical en 3 minutos. Sí. Obvio, la paciente dijo, Gio, ¿dónde firmo? ¿Dónde pago? Quiero, merezco, necesito. O sea, ahí Ujú. está. También tenemos diseño digital en 3D, en Exocad, en Edit, en SmileCloud, o sea, como tú lo quieras hacer. Tenemos, por ejemplo, aquí en este caso de esta paciente que fue con, pues, aparte del escáner facial, fue un escáner digital. O sea, este caso está súper padre.
¿Qué tal se ve el prototipo? Sí, el cambiazo. ¿Tú también diseñas? No, yo no, yo no, yo no. Yo tengo, o sea, o sea, amigos y laboratorios que me ayudan. Este caso no es mío, este caso es de Pepe Alcalá. Deberás de agendarlo. Sí, pásame su contacto. Sí, y él sí, por ejemplo, Pepe sí me ayuda a mí a hacer mis diseños digitales. Mm, Y es muy bueno, la neta. sí. Mira, preparaciones, preps. Bueno, también le pedí permiso de su video, ¿eh? O sea, no crean que me lo robé. O sea, me lo pasó y le pregunté y este video ya tiene como 8 meses, o sea, ya tiene conmigo mucho tiempo. O sea, ahora vamos a hablar de preparaciones, ¿vale? Bueno, nada más un paréntesis. Para toda la gente que quizá nos vea y espero que nos vea, obviamente es una práctica rápida, no es tan alargada, pero justo si un día vienen a un curso nuestro, pues créanme que es una presentación de pues, casi 500 diapositivas y creo que son 8 o 10 prácticas, entonces es un curso muy intensivo. Aquí tratamos como que hacerlo un poquito más rápido, o sea, para que Es una no, probadita para que se ajá. inscriban a tu curso. Digo, no, o sea, estaría padre, pero nada más para que sepan, ¿vale? Y Sí. te vamos a elegir tipo de fresas, ¿vale? Para el tema de carillas dentales, yo siempre he pensado que hay, hay tantos autores que al final del día, con lo que te sientas cómodo. O sea, hay gente que prepara con los rieles para el desgaste, con la fresa de 3 pisos o 3 niveles. Hay gente que prepara con fresas de bola. Hay gente que se siente más cómoda unas con otras. Yo lo que te digo es, depende de cómo tú te sientas cómodo. Yo, por ejemplo, amo hacer preparaciones con fresas de bola porque ocupo una fresa de bola del número 1 para cervical, del número 2 para el tercio medio y del número 3 para el borde incisal. Y ya con eso, ahora sí ya ocupo una fresa troncocónica punta redonda, larga, para hacer ahora sí el desgaste de todo ese tipo de rieles, ¿sale? Y después pulo mis preparaciones con los discos Soflex. ¿Estamos? Entonces, mira, aquí les muestro las fotografías. El tipo de preparación, repito, va a depender muchísimo de tu técnica, tu habilidad y el tipo de fresas que tengas. ¿Estamos? Una corona conservadora, pues como lo ven en la imagen, es de 1 milímetro, pero la neta es que las preparaciones de corona son de 2 milímetros o hasta más. En las queridas veneers, pues son preparaciones de 0,3, 0,5, 0,7, 0,6 milímetros. O sea, entonces como tal, pues hay una diferencia, ¿no? Pascal Mayer te menciona que hay 3 tipos de criterios por los cuales sí elegir hacer querillas. Entonces, él te menciona que él hace querillas cuando tristemente el blanqueamiento ya no es suficiente, ¿no? Dos, cuando ya hay dientes por naturaleza que corresponde una querella, ¿como qué? Como diastemas, como dientes conoides, ¿estamos? Luego hacemos querillas cuando a lo mejor el paciente tiene una fractura y entonces yo opto por hacer querella cuando hay una fractura, ¿estamos? En ningún momento Pascal Mañé te menciona que es por hacer algo estético, nada más. Sin embargo, la sociedad ha invitado a que hagamos querillas por estética. ¿Sí lo ves? Ujú. Pero básicamente es más por un tema de necesidad. O sea, mi propósito es que tú sepas que si hay un por qué y un para qué se hacer querillas. No nada más por estética, sino hay una necesidad real. Ahora fíjate, él te menciona que la preparación que él hace es de 0,5 en cervical, 0,5 en tercio medio, 0,7 en el tercio incisal y 1,5 para desgastar el parámetro incisal. ¿Estamos? Yo la verdad digo que creo que 1,5 creo que es muchísimo. Para mí a lo mejor hoy en día con 0,7 o 1 milímetro es más que suficiente, pero son conceptos diferentes. También depende mucho de otros factores, que ahorita vamos a hablar, ¿vale? Luego, en la foto de abajo él te menciona que hay una palomita y un tache. Él te dice que el cenit jamás lo tienes que por qué invadir. El cenit es el punto más alto apical y coronal, distalmente hablando de ese diente. Y él te dice, no lo tienes por qué modificar, porque así es por naturaleza, porque Pascal Mañé hace carillas naturales. ¿Sí lo ves? Pero también sabemos que hay carillas triangulares, ovoides, que a lo mejor podemos modificar el cenit. Mira, ve este caso, mira. Yo, por ejemplo, esta paciente, si tú ves en la sonrisa que ella hace,
completa, ella muestra en los incisivos centrales y laterales, ella sí muestra ese tema de encía. Yo lo quería cortar para hacerle querellas triangulares, pero ella no quiso. Entonces, Pascal Mañé, ahí me hubiera amado porque me hubiera dicho, bien, Gio, muy bien, felicidades. Tu cenit lo amamos porque es el correcto, claro, porque eso el paciente lo quiso. Pero yo quería modificarle el cenit y no está mal. ¿Me explicó? Luego de aquí, pues lo que dijimos, ¿no? Respetemos la tonera, ¿vale? No la invadamos. De ahí, en la parte de la preparación por Palatino, es importante que entiendas algo. La preparación hay dos tipos, parcial y completa. Si es parcial, es un biselado. Cuando tú agarras y tú desgastas el borde incisal, ya por sí solo biselaste la preparación por palatino. Tú le puedes formar básicamente ahí un corte, una línea, para que el técnico pueda ver, pueda darse cuenta dónde termina la preparación y hagas la inserción. El problema, ¿cuál es? Cuando tú desafortunadamente le provocas un escalón. Y provocar un escalón es que provocas que posiblemente haya una fractura. Entonces, hay que cuidar esa parte. Dos, en la parte de interproximal, básicamente tu preparación se le llama preparación de aleta de tiburón, como se ve en la imagen del lado derecho. Porque, ¿qué pasa? Tu preparación, que va a ser la preparación de la profundidad de la sombra, es importante que sea correcta, angulada, para que justamente la inserción sea buena y no se vea ese diente o ese triángulo negro. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Cuando tú agarras y tú pones también, bueno, también depende muchísimo de la angulación de la fresa. Decimos que la angulación de la fresa por interproximal va a ser de 35 grados o de 45 grados. ¿Estamos? Y básicamente cuando tú preparas paralelamente por interproximal, tú estás invadiendo mucho más el diente y entonces ya no es una querella, ya es una corona tres cuartos. ¿Va? Aquí les muestro los reglas de las preparaciones con las fresas de bola. Ahí están. Los rieles o sea, los tres rieles, cervical, tercio y medio, incisal y las muescas. Luego, fíjate, dependiendo básicamente de la zona, es el tipo de angulación. Fíjate, si estamos en cervical, 45 grados, tercio medio, 90 grados, y tercio y en el borde incisal, 45 grados. ¿Va? Luego vamos a pulir la preparación con los discos de mayor grosor a menor grosor. Los discos gruesos, el grueso y el mediano solamente es para el borde incisal y un poquito por interproximal. Y los discos rosa o blanco de la marca TDB son por todo el diente, ¿va? Porque esos ya no te van a desgastar, eso no van a pulir y van a alisar. Quiero que veas ahora las preparaciones. Mira, tenemos una preparación, ¿cómo se llama? Vertical en el central. Luego tenemos preparaciones para carillas. Básicamente depende del diente y la angulación. Ahí están. Creo que se ven bastante, bueno, a mí me gusta mucho, se ven muy como claras cómo es la preparación. Luego tenemos materiales de impresión. En materiales de impresión, pues básicamente es un silicón por adición, ¿no? No es por condensación, es por adición. Y entonces, lo que buscamos en el material por adición es que sea un material flexible, de amplio margen de trabajo para que te deje manipularlo correctamente y obviamente que pues, sea un material que tenga una fluidez correcta para que ese silicón ligero pues pueda pasar por toda la fase cervical. ¿Estamos? De ahí en fuera, pues obviamente entendamos que hay que tener hilos correctos, hilos 3 ceros, 2 ceros, 0, 1, 2, ¿va? Yo siempre he dicho que el fenotipo en querías es dos tipos, grueso, delgado, punto, nada más. Y entonces, ¿por qué? Porque estás en una encía sana, porque es un paciente sano. Entonces, pues no hay un tema de que la encía esté inflamada. Pues entonces, tú vas a ocupar hilos, perdón, solo dos tipos de hilos. Mi primer hilo va a ser mi hilo 3 ceros, una expansión vertical. ¿Estamos?
Tú lo puedes humectar básicamente con un hemostático, con Viscostat o con el Hemoden, que son los que yo conozco, ¿va? Luego vas a colocar el segundo hilo, que es para qué, para una expansión horizontal. Ese segundo hilo puede ser dos ceros o cero. ¿De qué va a depender? Del tipo de fenotipo, grueso o delgado. ¿Estamos? De ahí entonces voy a tomar la impresión a un paso o a dos pasos. Esto va a depender muchísimo de lo que tú quieras. Entonces, mira, impresión, o sea, el primer hilo de expansión por compresión vertical y el segundo hilo de retracción horizontal, ¿va? Pues mira, aquí estamos, sencillo. Si es a un paso, quito el segundo hilo, lo quito, coloco mi silicón ligero, pongo mi cubeta con silicón pesado y listo. Esperamos 7 minutos y retiramos, ¿va? Y así se ve una impresión a un paso, ¿no? La verdad que se ve bastante bien, se ven los márgenes, se ven la línea de terminación, que es lo que buscamos, ¿no? Y que aparte, pues no haya una sobreimpresión, ¿estamos? Pero ahora quiero que veas una impresión a dos pasos, mira. Ve la diferencia, ¿no? Creo que se ve mucho mejor marcada cuando es a dos Sí. pasos. ¿Qué requiere? Y requiere más tiempo, 5 minutos más. Yo creo que al final del día, yo sí le prefiero dedicar tiempo a mi impresión a que el técnico me diga, Gio, no quedó tu impresión, quedó sobreimpresión, no se ve la línea de terminación, que venga el paciente, tengas que volver a anestesiar, quitar provisionales, poner los hilos, o sea, la verdad es que solo porque tú elegiste no dedicarle más tiempo, Ujú. la neta. Mira, impresiones, bueno, aquí ya están los provisionales. En provisionales, misma técnica, resina bisacrílica, quitamos excedentes, levantamos las muescas para que no se vengan con todo todo y la resina, limpiamos excedentes, pulimos, técnica del doctor Takamatsubara, recortamos, alisamos, pulimos y abrillantamos, y se ve así. ¿Qué es lo que yo digo a la gente? Doctores, cuando son profesionales, siempre debes de super limpiar tu línea de terminación. Por favor, cuida las papilas, límpialas perfectamente. Tomas de color, muy fácil. Tono, croma y valor. El tono es básicamente el color primario de los dientes. Rojo, blanco, amarillo, gris. El croma es básicamente la saturación del color. Y el valor es el brillo. ¿Estamos? Es cuánto brillo le quiero dar al color, al diente. ¿Va? Listo. Si yo quiero básicamente unas carillas con hiperrealismo o hipernatural, entonces voy a pedir que sea una carilla estratificada y que dependiendo de la zona del diente es el tipo de color. ¿Estamos? Entonces ahí básicamente para que el dentista pues, le pueda tomar screenshot y pues pueda ahí básicamente pues ver en qué zona va tipo de color, ¿no? Pues miren, aquí miren, vean un ejemplo, miren, vean toda la hiperrealismo o hipernatural de mi carilla, mira, tengo colores en cervical, en tercio medio, tercio incisal, en interproximal. ¿Por qué? Porque el paciente buscaba algo con hiperrealismo, algo que se vea supernatural. Para eso, pues al técnico dental le tengo que mandar fotografías pues con mis sustratos, o sea, que el técnico vea qué tipo de color tiene mi sustrato. Vamos bien, miren. Luego tenemos colorímetros para bleach, el BL1, el BL2, el BL3, el BL4. Mira, una carilla hiper blanca, BL1, BL1 también. Miren, ven, esto es hiper blanco. Un BL2 es un blanco aperlado, a mí es el que más me gusta. Luego tenemos un BL3 que se ve la verdad bien bonito porque se ve un poquito la diferencia entre arriba y abajo. Yo creo que esas son carillas como que yo digo que son carillas elegantes porque son como muy estéticas, con un poquito de blanco, pero no con exageración. Luego mira, tenemos un BL4 y tenemos luego un A1, ¿no? Antes de básicamente colocar las carillas, yo le digo a la gente, doctores, al paciente mostrémosle las carillas y entonces haremos unas pruebas. Cuando yo quiero hacer una prueba de color, voy a elegir mi cemento provisional, los cementos Treyin, ¿vale?
Entonces, mira, yo agarro y elijo. Depende de la marca, pues es el tipo de color. Aquí, por ejemplo, tengo marca de la marca DMG, BT, que es con color B1, TR, que es translúcido, o tenemos básicamente el otro color que es una 1. ¿Estamos? Pero una 2.5, que es un color amarillo. ¿Estamos? Este, el... Entonces, ¿yo qué hago yo? Yo, no sé, si el paciente quiere algo blanco, le pongo un B1 o un color light más de Boclar, las pruebo, paciente, ¿te gustó? Me encantó. No, las quiero más amarillas, le pongo una 2.5 o le pongo un color amarillo, warm, de Ibuclar, ¿me explico? Para que el paciente pueda ver y podamos ver los colores de la carilla, porque recuerda, color del sustrato, color del cemento, color de la carilla, que son fundamentales, ¿no? Luego, agrégale que el color del adhesivo también es importante porque el adhesivo son súper amarillos. Entonces también influye el color del adhesivo. ¿Estamos? Entonces, ya que yo ya elegí el color el color real de mi cemento, entonces ya las voy a cementar. ¿Estamos? Luego tenemos otro tipo de prueba que se llama prueba en seco. ¿Estamos? La prueba en seco es para poder ver el sellado. Yo voy a ver el sellado. Pues mira, entonces, ¿qué hago yo? Primero hago prueba seco y luego hago prueba en húmedo. Y en prueba en seco, ahí les voy a dar un tip. Por favor, doctores, si tu querella no tiene en interproximal esa aleta de tiburón y nada más se ve la parte de enfrente, mándala a repetir porque entonces cuando la cementes a los 6 meses, esa querella se va a manchar por interproximal porque la interfase se va a ver. Sí. Vamos bien, entonces básicamente tu carilla, tu prueba en seco es para que puedas tú ver el sellado y la inserción por interproximal, ¿va? Y después hacemos las pruebas húmedas para elegir el color. ¿Estamos? Luego, fíjate, ¿qué lámpara usar? Básicamente es una fuente de luz, la cual va a ser importante para poder adherir las carillas, ¿vale? Entonces, dependiendo básicamente de la potencia, es el tipo de tiempo. Eso se le llama densidad energética. La densidad energética tiene que ver con llegar a los 16.000 joules de potencia. Si yo tengo una lámpara de 400 miliwatts de potencia, pues yo debo de multiplicar los tiempos, o sea, 400 miliwatts por 40 segundos de potencia para que me llegue a dar los 16.000 joules. ¿Estamos? Aquí tenemos una gran ventaja porque nuestro factor C en anterior, en estética, es de 0.2 porque nada más te vas a adherir a una pared, a vestibular. Entonces, de cierta manera, pues lo que Rama requiere es saber cuál es la potencia de tu lámpara para que puedas tú colocar el tiempo. ¿Estamos? Pero es importante pues la lámpara porque justo la adhesión es fundamental. Entonces, aquí como tal, pues es importante, ¿va? Bueno, aquí pues, algo extra, pues básicamente, si yo estuviera en una clase uno, pues mi profundidad es de 5 milímetros mínimo. Entonces, por cada milímetro de profundidad son 100 miliwatts de potencia. Entonces, fíjate, si tienes una lámpara de 500 miliwatts, pues si tienes una profundidad de 5, pues cuando llegaste, pues ya no tiene nada de luz. Entonces, esa resina va a tener un proceso de polimerización incorrecta y entonces vas a provocar gaps en esa dentina, en esa zona. Entonces, cómprate una buena lámpara. De verdad, o sea, hay lámparas buenas de alta gama y hay lámparas buenas de gama media. ¿Estamos? ¿Cuáles Yo te, recomiendas? pues mira, si es gama media, esta de aquí, la O-Star creo que esta es me parece que es de DMG de la marca, ay, se me dio su nombre, pero bueno, aquí está, de DT, perdóname, aquí está. Va, Mm, entonces, esa es una buena lámpara, la neta, yo la amo, me encanta, yo la tengo, y tiene muchas funciones y es una lámpara de gama media. que no es Si tan quieres, caro. Ujú. vale como 8,000 pesos, o Sí. sea, no es cara.
También he visto que la que sí, la Blue Face es buena también. Es que sí, o sea, sí, 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 nada más que es alámbrica. Sí, ya hay una inalámbrica. Esa es la es que hay tres tipos, mira, de alta gama. La Blueface G4 de Ivoclar, que Ujú. amamos, que tiene 2000 miliwatts de potencia y tiene turbo, tiene más potencias, 1250, etcétera. Luego tenemos la Valo y La luego va- tenemos, no. y luego tenemos la de 3M. Entonces, básicamente son las tres marcas que son buenas, pero si quieres una gama de alta media, pues cómprate por favor esta. La verdad es que vale mucho la pena. Bueno, seguimos. Luego, adhesión. La unión de, o sea, adhesión significa la unión de dos, no, significa sí, la unión de dos superficies, no, ya me trabé. Adhesión es entender que es la unión de dos especies distintas en una superficie. Ya, casi me trabo yo mismo. Entonces, fíjate, en la adhesión, yo entiendo que tengo un diente llamado superficie y tengo dos especies diferentes, adhesivo y cemento, perdón, y material restaurador, ¿no? Pues ya sea cerámico o resinoso, ¿no? Entonces, básicamente, pues, yo sé que en carillas dentales, pues estoy más en esmalte. Entonces, básicamente, en mi jerarquía de adhesión, pues estoy en la parte más alta. Por consecuencia, no tendrá por qué desacoplarse la carilla, no tendrá por qué caerse. Cuando una querella se cae es porque tuviste un mal protocolo de adhesión, o no aislaste, o, güey, tenías sangre o saliva o agua, y entonces, pues tristemente, pues esa querella se descementó, pero fue por tu mal protocolo, no por el tema de la zona, o por una mala lámpara o mal tema de fotocurado. ¿Estamos? Entonces, básicamente, estamos o sea, estamos muy como plenos porque estamos en esmalte. Por muy mal, de dentina superficial sana. Por muy grave, pues dentina superficial media, o sea, o dentina media sana, o sea, pero de ahí no pasa. Entonces, la verdad es que cuando una querida se cae, es que yo digo, es la neta, pues porque tuviste un mal protocolo de cementación. O sea, o tu lámpara, o tu adhesivo, o no sé, o no aislaste. ¿Estamos? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué adhesivo usar? ¿De octava generación, de cuarta o de sexta? ¿De qué va a depender? De lo que tú quieras hacer y de la zona. ¿En qué zona estoy? ¿Estoy en dentina? ¿Estoy en esmalte? Si mi paciente tiene hipersensibilidad o tiene insensibilidad desde los profesionales, pues ¿qué voy a hacer yo? Pues le pongo un adhesivo de cuarta generación o de sexta generación. Si mi paciente no tiene ningún problema y estamos en esmalte, pues le pongo solamente adhesivo de octava generación. No nos peleemos, ¿estamos? Yo he colocado de cuarta generación, de sexta generación y he colocado de octava, pero depende muchísimo de lo que mi paciente necesite, ¿estamos? Luego, por ejemplo, de ahí tenemos que entender que la querella también tenemos que preparar, hay que preparar la querella, ¿estamos? Entonces tenemos ácidos fluorhídricos, tenemos silanos, y entonces dependiendo del tipo de querella, pues es el tipo básicamente de protocolo. Un tema de protocolo para disilicato de litio es ácido fluorhídrico del 5%, yo te diría del frasco rojo, que es de la marca Ivoclar, por 20 segundos, lavamos, secamos, ácido fosfórico, el azul, el normal, por 60 segundos, lavamos, secamos, compramos una tina ultrasónica chiquita, de las chiquitas, le ponemos alcohol por 4 minutos para limpiar los sales que provocaron esos ácidos y después colocamos el cirano hasta que se pueda evaporar. ¿Estamos? Diferencia entre disilicato y feldespato es el porcentaje del ácido fluorhídrico. Aquí va a ser del color amarillo. ¿De qué marca? Ultradent, de Bamasa. ¿Estamos? Y es el mismo protocolo. Si tú vas a colocar carillas de circonia, pues hay muchos tipos de materiales. Tenemos el Circlin, ya sea el Divoclar o no, o sea, el Monobond Plus, o sea, hay muchas formas. ¿Estamos? ¿Qué requieres? Un material, o sea, pero una parte química para poder activar y poder realmente preparar esa querella. Estamos de circonio. Listo, no requieres más.
Fíjate, ve, ya tenemos toda esta información de carillas. Ya sabemos análisis facial, análisis bucal, ya sabemos preparaciones, prueba húmeda, prueba en seco, tipos de carillas. ¿Vamos bien? ¿Y Ya tienes vimos. carillas tú? No, no, no. Ah, es que vi la Ya- foto. pero fíjate, dice, cuando crees que ya tenemos el tema dominado, ¿qué dice la vida? Pues no es cierto, porque ¿qué pasa? Fíjate, viene ahora la parte de adherir las carillas y entonces viene el aislamiento absoluto. ¿Estamos? Entonces, fíjate, Aislar es mi pasión. I need a ring and my girls don't need a thing, cause I've been through hell and back, listen to the fire sing. Nuestros primeros aislados. pues fíjate, yo sé que la verdad es que aislar es un rollo, es complicado, estresante, difícil, es tardado, yo lo sé, pero entre más lo hagas, va a ser mucho más fácil saber aislar. El tema es que no le dedicas tiempo y entonces te da flojera, desidia y entonces, pues desafortunadamente, pues te provocan o provocas problemas por eso. Entonces, bueno, pues yo que te sugiero tipos de grapas, yo uso grapas sin aletas y grapas de retracción, ¿vale? Una 212 modificada o grapas de B4, ¿va? Poderoso, asombroso, muy hermoso, soy precioso, armonioso, un buen socio, misterioso, buena gente, detergente, muy magente, inteligente, nada ojete, reverente, exponente, muy perfecto, es lo que estrecho, muy amable, es aceptable, inalcanzable. Es lo que te decía, mira, o sea, difícil puede ser que sea, pero hay que dedicarle tiempo, ¿va? Entonces, la neta es que yo creo que, pues poco a poquito, o sea, yo no empecé sabiendo, o sea, me tardaba a veces 4 horas, o sea, mucho tiempo de verdad en aislar. Hoy en día lo hago más rápido, pero porque siempre fui constante, ¿sabes? La práctica. Es práctica, justamente, mira, aquí tenemos cementación de carillas, 4 carillas, yo ocupo muchísimo diques doble gruesos. Yo amo este tipo de dique porque este dique es el FlexiDam, pero lo amo por la fotografía nada más, porque se ve padrísimas, porque la verdad es que le sacamos un montón de provecho, pero de ahí en fuera, la neta, conviene mil veces tener un dique doble grueso, ¿va? Ve esta parte, mira. ¿Qué pasa con este tipo de carillas? Mira, tenemos ahí, allá abajito algo negro. La gente piensa que es sarro, que se manchó la carilla, pero ¿por qué se manchó? Eso es sangre coagulada dentro de la carilla. Mm. ¿Y qué es lo que pasó? Fíjate, para empezar, te pongo un contexto. Este paciente, su dentista que le puso las carillas es su cuñada. Ah, ok. El día de su boda se le cayó la carilla del 21 y del 23. El día de su boda. Qué trauma, ¿no? Entonces, mira, yo decía, es que, y a los 6 meses me dices que Gio, ve mis carillas, ve cómo están. O sea, ya se mancharon. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, uno, abajo en sector inferior, yo creo que la dentista, pues no tuvo buen manejo de los tejidos blandos. Y yo lo que te decía, cuando tú pones un provisional, hay que realmente ajustar el provisional, hay que limpiar, liberar las papilas, porque si no, quitas el provisional y ¿qué hace la encía? Pues sangra, libera presión. Y si tú no aíslas, ve lo que provocas. ¿Sí lo ves? Ahora, fíjate, en la parte superior, si tú ves en el diente 21, ves que hay una interfase que se llega a ver, como en el 22, como en el 23, porque solo preparaste en la cara vestibular, se Mm. te pasó a profundizar. La sombra es importante, porque si no provocas triángulos negros. ¿Sí lo ves? Sí. No, fíjate, en la parte de la oclusión, ya tú ya ves que hay un tema de canteamiento en la mordida y que aparte pues hay facetas de desgaste y también hay pues
ya no hay tejido blando. ¿Sí lo ves? En inferior. Entonces yo digo, oye, es que ella no era paciente para qué, ella era paciente para rehabilitación. Era coberturas radiculares primero, manejar tejidos blandos, guarda de desprogramación, ortodoncia y después carillas. Esa era la planeación, pero no. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hice yo? Mismo caso, pero ¿qué hicimos? Pusimos tabletops, boneless, para poder compensar la mordida, porque si no íbamos a provocar el mismo problema. ¿Sí lo ves? Luego, mira, aquí dice, la clave no está en verse bonito. Este caso es este caso, pero ya lo cementé. Esta fotografía tiene 3 días de haber, o sea, yo coloqué carillas y en los 3 días tomé fotografía, ¿no? Ahí se ve, mira, ahí se ve en el lateral, se ve ahí un poquito inflamado todavía. Y yo le digo a la gente, yo hoy en día no me fijo en que la carilla o sea, yo no me fijo en que las carillas se vean blancas o no, me fijo en la encía, en la inserción de la carilla. ¿Estamos? Te podrá gustar o no te podrá gustar mi trabajo, pero tú vas a ver que mi trabajo tiene esto. Fotografía tomada a los 6 meses de haberle colocado carillas. Mira, a los 6 meses. Y quiero que veas cómo está la encía. La encía está sana. La carilla tiene la inserción correcta para que la encía no se vea inflamada. No esté inflamada. Quiero que veas la parte interproximal. Quiero que veas cómo esa parte tiene la triangulación correcta para que se vea la inserción y no se vean triángulos negros. Porque es eso, es cuidar los tejidos blandos. ¿Estamos? Mira, ve. Ve mismo caso, mira, ve la papila. ¿Esto qué significa? Que tenemos un correcto manejo de los tejidos. En tema de segmentación, pues bueno, ahí igual chicos, tomen el screenshot. Básicamente es, pues mira, muy básico. Yo aíslo, ya que aislé, voy a arenar 30 micras, 10 segundos por cada diente. Lavo el doble, limpio súper bien. Pongo ácido fosfórico, dependiendo de las zonas, el tiempo es el tiempo. Lavo el doble de lo que coloqué el ácido, seco. Opcionalmente puedo colocar clorexidina o no. Pura, seco. Si el paciente ya me presentó hipersensibilidad, bueno, pues ya me presentó sensibilidad, perdón, yo puedo colocar gluma, 10 segundos, lavo el doble, seco. O puedo colocar mi adhesivo de cuarta generación, mi primer, 1 o 2 capas, lo volatilizo el solvente y después coloco mi adhesivo de cuarta generación. ¿Estamos? Pero si es de cuarta, no lo voy a polimerizar. ¿Estamos? Porque si no el adhesivo de cuarta, pues tiene su capa es muy gruesa, es de 80 micras, entonces no me conviene, ¿cierto? Sino al mismo tiempo que coloque el cemento y pongo el adhesivo y al mismo tiempo polimerizo, ¿cierto? Si es de octava generación, sí podría, la verdad es que sí podría yo polimerizar, ¿estamos? Tipo de arenadores, ahí están. Oye, es que no me alcanza para el tema del agua care, lo entiendo. Es que no voy a hacer remoción selectiva de caries, lo entiendo. Pues entonces cómprate, por favor, los de AliExpress, los chinos. O cómprate el que yo tengo el NSK, el que está arriba, y es una maravilla. ¿Para qué? Para que solamente dejemos la superficie lisa. Y está bien. Mira, aquí tenemos un protocolo, mira. Feldespato, ácido fluorhídrico amarillo. ¿Por cuánto tiempo? Dijimos que por 60 segundos. Luego ácido fluorhídrico. Luego ponemos el silano, evaporamos, aislamos, arenamos, grabamos, adhesivo y cementamos. ¿Estamos? Otro ejemplo, mira, el kit de DMG, cementos, mira, mismo protocolo, mira, mismo protocolo de todas las fotografías. Mira, ve el caso que fue al principio, mira, el antes, el después, y mira, ahí está. Una gran diferencia, ¿no? Sí.
Mira, hasta se me casó mi amiga, mira, me invitó a su boda. Le dije, de nada. Oh, pues así sí sonríes en la boda. Y listo, chicos. Pues miren, esta es mi presentación y terminamos. ¿Es tu equipo de trabajo? Ajá. Mira, deberás de invitar a Wilber, a Edgar. Es un equipo muy padre. Pues vamos a A invitar a todos. Gina, Al mira, perrito también. es mi perrita, es Vela. Mira, Vela, ven. Ven, mi amor. Ven. Vente, Vela. Ella Vente. es la que diseña, la que cobra y todo. La manda más. Y no, pues aparte La sale cara. patrona. Toma. Toma, Vela. ¿Es una Ven. perrita viejita? No, Ah, ok. tiene 6 años. Ah, pues, Ah, mira, todos mis amigos la conocen, mira. ay, qué bonita. Hola, Vela. Mira, Ah, Vela. Vela, voltea, mira. es la mera mera del consultorio. Ay, qué bonita está. Es mi perrita. Está linda. Pues, listo, chica. Terminamos, doctora. Pues muchas gracias, doctor, por venir aquí a Odontoblog, a platicarnos del tema. Platícanos de tus cursos. Tendré un curso, bueno, voy a dar una plática en la MIC, ya está confirmada, Mm, eh, con Tokuyama, a través de cementación de querillas, pero con resinas fluidas. Pues está padre. ¿Qué día? Eh, ¿Qué día es estás el día, de la voy a mí? estar el día jueves 1 de mayo. Ok. ¿Tienes el horario o no? Todavía no me lo Hay que, confirman. pueden checar seguro lo vas a publicar en tu Instagram, ¿no? Voy a publicar. Luego de ahí voy a dar un curso la siguiente semana, pero voy a darlo en Saltillo, Coahuila. Ok. Y luego voy a dar un curso el 2 y 3 de mayo aquí en la Ciudad de México. Por si quieren escribir, me escriben y ahí vamos a estar, ¿va? ¿De qué es también de Carillas? El de 2 y 3 de mayo. ¿De qué días también? Ok. Para que si les interesa, están en Ciudad de Y, México, ahí pueden inscribirse aquí en tu Instagram contigo. ajá, y si creo que se supone que por parte de Seiko voy a ir a Guadalajara, creo que en 2 meses me parece. Ok. A dar una mesa clínica, curso o algo. De querillas, ajá, también. Ah, súper. Sí, De es. querillas y de resinas clases 2. Ah, ok, ok. Sí, porque ya vimos que eres experto en carillas y diseños de sonrisa y todo eso. Y si no, también tú me puedes invitar y con mucho gusto yo puedo ir. Armamos un curso juntos allá en Claro. Guadalajara. Sí, aquí en Guadalajara les encantan las Ah, ¿qué carillas. tal? Y ya les encantan las carillas como en Ciudad de México. Así es que, súper. Pues entonces sigan al doctor Gio aquí en su Instagram. Solo tienes Instagram, ¿verdad? No tienes TikTok, Facebook ni nada. También tengo TikTok, mismo que el dr.yosilva. Ok, también para que lo sigan, lo vean bailar y ahí con las carillas. Pero muchísimas gracias por venir aquí a Monteblog y síganlo en sus redes, ahí van a aprender mucho, suben casos clínicos, sus fotos y todo lo de su vida diaria en el consultorio. Pues muchísimas gracias, doctor, por venir un ratito a Monteblog. Un Rato. abrazo mucho. Bye. Gracias a todos que nos estuvieron viendo. Dejen like, si tienen alguna duda o pregunta pueden contactar directamente al doctor o dejarlo aquí en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.